uso de la palabra por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Alejandra Reynoso, por favor. Adelante, senadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, subsecretario López-Gatell. Buenas tardes, coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios, especialmente a mi coordinador Mauricio Curi. Saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, a la presidenta de la mesa directiva. Y, señor subsecretario, si bien ya se han dicho y se ha hablado mucho de los temas, y escuché con atención las 2 horas aproximadamente que usted nos compartió la misma información de las reuniones de las 7, yo quiero hacer mención de algunos puntos. El presidente ha tenido una serie de comentarios desafortunados, como que el coronavirus no es grave, sigan abrazándose, los detentes, sigan saliendo a pasear, que no pasaba nada con este virus, etcétera. De hecho, lo llegó a poner a usted en tela de juicio con un pésimo comentario carente de información en la que lo obligó a contestar usted un más o menos. Todo esto cuando ya era una emergencia seria. La pregunta es muy puntual. ¿Se arrepiente de no haber señalado los errores del presidente, diciendo lo que era realmente correcto y que pudo haber salvado muchas vidas? ¿Sí o no? El 8 de abril, como bien lo mencionaron ya hace un momento, usted estimó 8.3 veces más casos reales que los reportados a partir del muestreo del modelo Centinela. El 23 de abril dijo que quizás 6,000 o 7,000 u 8,000 personas podrían perder la vida. Parecía que era como jugar a atinarle. Hasta ayer por la noche la cifra superaba ya los 8,100. Y eso sin considerar el retraso en la emisión de las actas de defunción. El 3 de mayo, usted también mencionó que el modelo Centinela literalmente ya no funcionaba. Ya estábamos en otra fase. Pero hoy nos dice que continúa y que una de las utilidades es desplegar eficientemente los recursos humanos y materiales existentes. Sin embargo, señor subsecretario, seguimos viendo manifestaciones de los trabajadores del sector salud por falta de insumos. Y desde aquí les decimos a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, todos los trabajadores del sector salud, camilleros, a todos los que atienden, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento por la labor que están realizando, a pesar de no tener todo el equipo. Entonces, señor subsecretario, ¿México reaccionó tarde a la pandemia del COVID, sí o no? Hablemos de los picos. Primero, usted nos comentó que el día 6 de mayo sería el pico más grande, luego que el 9, después pasó al 20. Tranquilamente podría poner un letrero afuera de Palacio Nacional que dijera, esta semana es el pico de contagios, no importa cuándo se lea. ¿De qué se trata? Es difícil mantener una mentira tan grande y que cuadre en todas sus vertientes, ¿no cree? Esta falta de precisión es lo que genera desconfianza y falta de credibilidad en los mexicanos ante tanta incertidumbre. ¿Qué garantías para cuidar su salud tienen los mexicanos al hablar de una nueva normalidad ya? Y perdón, pero sus números confunden a propios y extraños, y no lo digo yo. Lo han dicho medios nacionales, internacionales, la propia OMS, que insiste en ampliar el número de pruebas. Le seguimos insistiendo. Se necesitan más pruebas para la detección, para evitar más contagios, para la reactivación sin riesgos. Pregunta, ¿en verdad no le da vergüenza que seamos el país que menos pruebas aplica? No llegamos ni a una prueba por cada 1,000 habitantes. ¿Dónde nos deja esta controversial decisión ante los ojos del mundo? Al día de hoy parece que es una decepción y una real preocupación para el mundo. ¿Cómo reconciliará esta falta de pruebas con la obligación de rendir cuentas de manera transparente sobre la magnitud real de la crisis? Hablando de confusiones, le voy a poner este ejemplo y usted mismo, o incluso todos los que en estos momentos están siguiendo la transmisión, mis compañeras y compañeros senadores, pueden constatar en estos instantes. ¿A quién pretenden engañar en la página que usted mismo se refirió
coronavirus.gov.mx. Y yo les invito a que puedan revisar los datos abiertos y la estadística que aquí mismo el subsecretario nos mostró. Y es muy sencillo. La manipulación de las cifras hace que las estrategias sean malas. Les pongo un ejemplo. Y aquí está, y espero que lo puedan ver a través de mi teléfono. Resulta que en esta gráfica, y está ahorita en línea, de coronavirus.gov.mx, dice que el 25 de mayo había 74.554 casos confirmados acumulados. Y ese mismo día, en el reporte que nos mandan en la noche, había 68.620. Pero no solamente es eso. Si comparan, y los invito a que puedan, a quienes están deteniendo el cartoncito, mejor revisen en su computadora las cifras que les estoy dando. Porque, por ejemplo, en la propia página de coronavirus.gov.mx, dice que el 25 de mayo había 74.554 casos acumulados y el 26, un día después, 74.560. Es decir, solo aumentaron 6 casos de un día a otro. Esa es la transparencia. Por eso es la confusión, señor subsecretario. Por eso es que los mexicanos no creemos en las cifras que nos dan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la página, en todas las conferencias, porque no coincide la información. Se lo voy a poner más fácil. Es la misma gráfica con lo que nos reportan en la noche, el mismo día. Y aquí está, el día 23 de mayo, ustedes lo pueden observar si señalan en la gráfica 23 de mayo que hay un acumulado de 74.039 casos. Y el mismo día 23 de mayo, en la noche que nos mandan el reporte, este es el dato. ¿A cuál de los dos datos le creemos? Por eso en la página pareciera que hay una curva aplanada, porque de un día a otro solamente cambian 50 casos, 4 casos, 3 casos. Es más, dan un brinco y se les perdieron como 30,000. Por un lado aparecen los contagios diarios y llega hasta el 2.500 y del otro lado la columna aparece el número acumulado y van como 80,000. ¿Cómo no confundirse, señor subsecretario, y cómo pretender que se pueda creer en los datos que nos están mostrando? La omisión está costando vidas. Usted omitió corregir el modelo y se ha negado a incrementar el número de pruebas. Le ruego responda con precisión a las siguientes preguntas. Diversos análisis con distintas metodologías coinciden, y que aquí se ha dicho, que hay un severo subregistro, tanto en el número de contagios, como ahora mismo se lo he demostrado, como en el número de defunciones. Y aprovecho para preguntar, ¿por qué en la plataforma en la que se captura la información no acepta los casos positivos COVID asintomáticos? Si muchas veces nos han dicho que un portador asintomático es capaz de transmitir la enfermedad, y más aún cuando ya se le hizo la prueba y salió positivo, esos no cuentan para el sistema. Entonces, señor subsecretario, le agradecería que me respondiera, ¿cuál es su estimación precisa sobre el número real de casos y de muertes al día de hoy? Contando los que no aparecen solamente en los reportes de la noche, ¿en qué basa esos cálculos? Un método ampliamente aceptado es estimar el exceso de mortalidad utilizando información oficial derivada de los certificados de defunción. Aquí se ha dicho, un reciente estudio calcula que el número real de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México es 4 veces mayor al número reconocido por las autoridades. Se trata de uno de los números o de los mayores niveles de subregistro del mundo. Es muy sencillo, subsecretario. Los datos de defunciones entre Ciudad de México y los suyos no cuadran. ¿Quién está mintiendo? ¿Ustedes o la Ciudad de México? Señor subsecretario, el sistema de salud es más deficiente que nunca a partir de la implementación del INSABI. Hay desabastos, falta de tratamientos y hay más defunciones. Y por cierto, ojalá
Y yo me pregunto si alguien más en la Secretaría de Salud trabaja además de usted para que pueda salir a atender a los papás de niños con cáncer que se encuentran afuera de la Secretaría porque no hay medicamentos oncológicos en todo el país. Entonces, este fracaso se debe a la inexperiencia, a la falta de planeación o a la soberbia. Si no, ¿en dónde se perdieron? Porque todo lo que está pasando se les dijo en el pleno y se burlaron de lo que les advertíamos. ¿Quién es responsable? Y esto sí me gustaría que me lo respondiera porque lo debe de saber. ¿Quién es responsable de la compra y distribución de los medicamentos y de los insumos de salud? ¿La Oficialía Mayor de Hacienda, como lo marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? ¿O es el INSABI? ¿O es el IMSS? ¿O a quien se le ocurre en el momento? Porque así ha sucedido. ¿Quién es el responsable realmente de las compras? Respóndame y respóndale a México. Hoy los niños con cáncer están muriendo por falta de medicamentos. ¿De quién es la culpa, señor subsecretario? ¿Quién es responsable de los hospitales, que los hospitales no tengan medicinas? ¿Quién no está comprando los medicamentos? Además de la pandemia, las enfermedades continúan. Y usted es subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Vacunas no hay. Y no hay no solamente ahorita. Algunas no hay desde el mes de diciembre, enero, febrero. Y que vaya que han pasado semanas de vacunación. Ya todas las vacunas se acabaron. Señor subsecretario, los casos de neumonía típica han incrementado de manera preocupante. ¿Usted se compromete a hacerle llegar a este Senado un reporte detallado de las defunciones por COVID-19 y las defunciones por neumonía típica? Por último, señor subsecretario, se han dicho mentiras. Parecería que no han entendido la importancia que se tiene en cada uno de los cargos en este día. De las decisiones de usted dependen millones de vidas en México. Y por complacer a una persona, está traicionando la salud de todo el país. Lo invito a que reflexione y asuma una responsabilidad con honestidad la importante carga que está llevando. Le pedimos que deje de una vez por todas de improvisaciones, de cambiar cifras, números, reacciones. Aquí no hay que improvisar, sigamos los ejemplos, que además lo han dicho muchos de mis compañeros y compañeros que me antecedieron. Sigamos ejemplos de otros países en donde se ha logrado controlar, donde sí han logrado domar la pandemia y no como ha sucedido en nuestros países. Sigamos las recomendaciones. Las mentiras ya costaron muchas vidas, ¿no lo cree? Queremos pruebas, señor subsecretario. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, le agradecemos su participación y ahora para dar respuesta tiene el uso de la palabra el subsecretario Hugo López Gatell. Adelante, subsecretario, si es tan amable. Muchas gracias. Trataré de abordar los temas que son de interés común, haciendo referencia en lo posible a todas las senadoras y senadores que hayan mencionado un tema en particular o una inquietud de la misma posición. Me permito transitar a responder a la senadora Alejandra Reynoso. Senadora, muchas gracias. Me parecen también en todos los casos relevantes las preguntas, útiles, porque nos ilustran dónde están algunos de los retos importantes. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, según tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizá no está usted para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque
del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones, por más que éstas estén presentes. ¿Por qué lo digo? Porque veo un reto, y aquí sí, usted es la experta, no yo, un reto de comunicación cuando nos enfrentamos a una población con distintas perspectivas, lo cual es entendible y además digno de celebración, pero también cuando nos enfrentamos a la necesidad de comunicar un mensaje que anticipadamente pareciera estar algunos segmentos de la población en poco deseo de escucharlo. Esto, desde luego, representa un reto, no solamente por la esperanza, que siempre será persistente, de que en algún momento tengan el deseo de beneficiarse de información científica, técnica, que se genere en el país, por cierto, ya lo dije, por parte de todos los gobiernos estatales, que están los estados gobernados por las distintas fuerzas políticas, incluyendo su partido, sino también información que proviene y es documentada y validada y además construida con el apoyo de las organizaciones internacionales de salud, destacadamente la Organización Mundial. Ahora, cuando usted me hace preguntas que están prefabricadas o preorientadas a asumir verdades inexistentes, como hablar de errores del presidente, como hablar de arrepentimiento porque se me ha orientado políticamente en mi actuar, o habla de responsabilidades en compra y distribución, o habla deliberadamente de mentiras, pues simplemente priva lo que seguramente muchos de ustedes, no yo porque no soy experto en el derecho, conocen como la carga de la prueba. Pero conozco de manera general que cuando alguien no hace una acusación, pues desde luego tiene la carga de la prueba y sería procedente expresar cuáles son esas pruebas. En mi caso, simplemente por mi experiencia, más bien en el campo de las ciencias de la salud, estoy acostumbrado a un principio fundamental que se llama precisamente la evidencia. Entonces, en nuestro caso, profesionales de la salud, científicos, nos dedicamos a razonar con base en la experiencia. Habiendo dicho lo anterior, y dado que ha sido mencionado por algunos otros de ustedes, no quisiera abundar en las innumerables expresiones de verdades construidas a partir de comunicaciones informales, muchas de ellas provenientes de algunos medios de comunicación, generalmente los corporativos, los que tienen agendas políticas ligadas a algunos de los partidos y que han distorsionado el tema del modelo Centinela, del famoso factor 8.2, que pareciera haberse convertido en una preocupación acuciante. Tampoco en el tema de las muertes y las estimaciones. Las estimaciones, con gusto un día que tengamos más tiempo y oportunidad, si usted me lo permite, podemos hablar de cómo se hacen las estimaciones para los distintos fenómenos que no tienen una predictibilidad puntual. ¿Cuántos huracanes va a haber en la siguiente temporada? Que empezó el 15 de mayo y termina en noviembre. Se estiman. ¿Cuántos terremotos van a ocurrir en la Ciudad de México o en el país en el siguiente año? No se conocen, se estiman. ¿Cuántas tormentas tropicales? Hay innumerable cantidad de fenómenos que se pueden estimar y para eso se inventó las ciencias de la estadística que tienen más de 400 años de existencia. En ese mismo sentido está su preocupación sobre el pico de la epidemia. Hemos expresado con puntualidad cuál es el origen de estas predicciones, la calidad científica y desde luego integridad de los profesionales de la salud, de las matemáticas que lo generan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con mucho gusto, cuando sea oportuno en su agenda, tendré el gusto de poder comentar. Termino nada más en el caso de lo que usted me pregunta sobre la responsabilidad de la compra y distribución de medicamentos. Efectivamente, como lo marca la nueva o la reforma o la ya reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Oficialía Mayor de Hacienda se le han conferido responsabilidades específicas. Lo mismo al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, recientemente constituido, se le han encomendado funciones auxiliares de apoyo a este proceso y complementa los esfuerzos de exploración
de los mercados, de identificación de necesidades, etc. Y destaco también porque a lo largo de los últimos 15 años, una de las características fundamentales de la arquitectura, el funcionamiento del proceso de adquisición de insumos, precisamente derivó del propósito deliberado de desmantelar el Sistema Nacional de Salud y constituirlo en una oficialía de partes por un lado y por el otro lado en un comité de procuración de insumos que trasladó la responsabilidad fuera de la institucionalidad pública. Como usted posiblemente conoce, en los últimos 2 sexenios proliferaron algunas compañías llamadas de distribución y logística, que en realidad eran gestorías, representaciones legales, agencias de mercadotecnia, entre otras funciones, que se constituyeron de facto en un oligopolio y que muchas de ellas están ligadas, como ya se señalaba, a exfuncionarios de la salud en las distintas instituciones y que resultaron en una intermediación entre el sector público y el sector privado que desfavoreció la competitividad y, desde luego, la transparencia en las adquisiciones públicas del sector salud. Ese esquema, eso sí le puedo decir con seguridad, ha sido desmantelado, pero todavía vemos los ecos de los intereses creados que operan en contra de las posibilidades de conseguir medicamentos y otros insumos en una forma expedita. Con los medicamentos contra el cáncer, especialmente para niños, como usted señaló, niños y niñas, una de las preocupaciones ha sido la presencia de estos oligopolios, en particular de una compañía que, por cierto, tiene su lugar de residencia fiscal en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que mencionaba repetidamente el senador Dante Delgado, y que ha sido una compañía que deliberadamente ha ocultado sus existencias al sector público, sabiendo que es un monopolio de facto y que ha interferido con la posibilidad de procurar los insumos contra el cáncer en otros lugares. Una buena noticia, seguramente de interés para estas personas que hoy nos acompañan, según me relata usted, aquí fuera del recinto de la Secretaría de Salud. Interesante coincidencia que hoy se hubieran presentado aquí. Estas personas deben saber que ya tenemos un embarque que compramos en Argentina de los distintos medicamentos para el cáncer y que estarán muy pronto, en materia de 4 días, a disposición para uso en los distintos centros de atención. Paso con la senadora Nubia Mayorga. Senadora, muchas gracias también por sus observaciones.